Nos quedamos la semana pasada un poco cortos con las señales, ¿verdad? Sí, porque tenías un montón de cosas. Porque es tan amplio. Bueno, ha tenido una repercusión el programa de las señales que me han hecho muchos comentarios, además muchas preguntas también, ¿sabes? Bueno. Y aquí he estado discurriendo lo de las señales. Y es verdad que el tema de los sueños es un tema muy apasionante, sí, que lo hemos tratado en el programa otras veces, pero hoy le vamos a dar una idea, vamos a hablar un poquito de los sueños, vamos a hacer algunas interpretaciones de algunos sueños, y de esto sé que me van a llamar muchas personas después para preguntarme, oye, mira que soñé, claro. Y te cuentan el sueño y te lo dejan grabado en el WhatsApp, ¿sabes? El tema de qué significan los sueños es algo que no le echamos demasiada cuenta en nuestro día a día, pero como conozcamos o veamos un libro que nos interpreta los sueños y demás, a todo el mundo, oye, cuando yo sueño esto. Sueña algo y se va a un libro o se va a una Google, ¿no? Sí. Oye, he soñado esto y este sueño, ¿qué significa? No, es que no solamente los símbolos son muy importantes, pero eso de irte a una guía nada más para averiguar un sueño, porque conlleva muchos más factores, conlleva ese día cómo lo has tenido, qué significa para ti esto, personalmente, tu intuición personal, ¿no? Bueno, pues comenzamos, ¿no? Bueno, ya hemos comenzado. Ya hemos comenzado, Bueno, pues mira, yo hoy, el significado de los sueños también vamos a hablar, y los sueños y sus teorías. Tenemos que empezar, aunque los sueños siempre se han estudiado a lo largo de la historia, porque en la Biblia se habla de sueños y de siempre ha existido el sueño. En Egipto había gente que adivinaba, que hablaba de los sueños, ¿no? Bueno, ¿y cuánto se ha pronosticado por los sueños? Cosas se han procrastinado, lo de la época esa de crisis que iba a tener Egipto, que guardaran grano, todo eso fue así, ¿no? Entonces iban buscando a gente que interpretara los sueños. Bueno, pues desde los estudios de Sigmund Freud, quien estaba convencido de que los sueños son un disfraz para los deseos reprimidos, Carl Jung se alejó bastante de la idea freudiana y de que los sueños representaban deseos incumplidos. Él precisamente desarrolló otros conceptos para la interpretación de los sueños de sus pacientes, que además habla mucho de un sueño que tuvo un paciente muy retirado, que era el famoso escarabajo dorado, que esto entra dentro de incluso de la sincronía, porque eso fue muy significativo. Pero bueno, no voy a alargarme, si no hablo de todos los sueños que hay. La simbología de los sueños en el análisis junguiano es mucho más rica e interesante. Este enfoque psicológico sugiere un inconsciente colectivo, además de personal, e identifica figuras del mundo onírico como símbolos que transportan mensajes desde el mundo del inconsciente. Bueno, pues nuevas teorías han aparecido en el siglo XX que o bien confirman y refutan la hipótesis del llamado padre del psicoanálisis, aunque se acerca más a la teoría junguiana, pero una de ellas ha sido una teoría, la psicóloga de Harvard, Deidre Barrett, quien indica que los sueños sirven también para resolver problemas cuando estamos descansando. Esto no lo hemos hablado otras veces. Y esto quiere decir que los humanos hemos evolucionado a tal punto de que durmiendo tenemos la capacidad para resolver todo tipo de enigmas. Qué bueno sería esto, ¿verdad? Si cumpliese siempre. Bueno, para esto hay sus técnicas también, Así lo hablaremos también. Así que para que realmente nos sirva de solución a nuestros problemas, habría que analizarlo más en detalle. Y cuando hemos tenido un sueño extraño, quien más y quien menos, que es lo que hemos hablado, ha abierto un libro de interpretación de los sueños o por el Google para que le ayude a desentrañar su significado. Esto es lo típico que hace todo el mundo. Bueno, no está mal, pero bueno, hay mucho más detrás de todo esto. Aunque algunas personas opinan que los sueños no tienen ninguna trascendencia, Sigmund Freud, que hay que reconocer el trabajo de Sigmund Freud, por supuesto, defiende que durante el sueño nuestro inconsciente se libera, con lo cual nos puede ayudar en momentos de crisis existenciales o problemas emocionales a tomar decisiones. Los sueños son la actividad de la mente mientras dormimos. Pero ¿los sueños tienen significado en la vida real? Sería la pregunta. ¿Tienen que ver con la realidad? Pues yo digo que rotundamente sí. Muchos de los sueños que tenemos tienen un reflejo y conexión con la realidad de nuestra vida. Es decir, son una respuesta al camino realizado e incluso por realizar a modo de señales. Porque nos indican señales muchas veces para seguir ese camino, ¿no? De cosas que no nos estamos dando cuenta. Por esta razón, en muchos de tus sueños hay un reflejo de tu propia historia, a veces marcada por el surrealismo de la propia ensoñación,
cuya lógica no siempre se rige por la coherencia de los criterios de realidad, porque el surrealismo en el sueño es muy, muy extenso. La mente es muy compleja, por eso. Esta es una de las razones por las que no solo debemos intentar vivir nuestra vida, sino también nuestros sueños, sin intentar hacer un análisis milimétrico de cada detalle, porque muchas veces se trabaja el conjunto del sueño, ¿no? Entre otras cosas porque, así como el paso del tiempo, nuestros recuerdos se distorsionan lo vivido y a veces tampoco recordamos los sueños exactamente como fueron, se nos olvida fácilmente. De hecho, en muchos momentos lo ignoramos por completo. Así como cuando estamos despiertos y surge una evocación determinada que nos recuerda una parte del pasado, por ejemplo, si visitamos un lugar en el que encontramos pedacitos de nuestra propia historia, del mismo modo, cuando sueñas con tu ex, por ejemplo, puedes experimentar cierta nostalgia del pasado de un modo totalmente natural, porque las imágenes mentales producen emociones. Y todavía más nos sorprende en un acto cotidiano como dormir, donde la voluntad no interviene en el desarrollo de este sueño. Bueno, pues la interpretación de los sueños. No siempre recordamos aquello que hemos soñado durante la noche. Eso es curioso. Sí, pero hay técnicas para esto, ¿eh? Y lo he puesto en práctica. Yo primero practico en mí mismo y lo pongo en práctica. Y después las ideas que me dan también las personas que vienen a mi consulta, ¿no? Así que, bueno, lo que sí tenemos que tener claro que siempre soñamos, aunque diga la gente, pues yo no sueño, no, perdona, no te acuerdas del sueño, que no es lo mismo. Claro. Pero siempre soñamos. Además tenemos varias fases en el sueño y, bueno, ya hablaremos también un poquito porque no quiero ser muy técnico. La realidad es que esas vivencias del inconsciente también tienen un efecto anímico, más importante de lo que parece a simple vista en ciertos momentos. Los sueños pueden tener un significado para ti en función de la interpretación que tú le otorgues. No solamente lo que te dice la guía. La guía te puede servir un poquito si habla de un toro, si habla, pues el toro significa tal cosa, ¿no? Bueno, pero puede ser especial soñar con un familiar, como hablamos en las señales también, que ya ni está en esta vida, y es como una forma de poder disfrutar de su presencia viva de una forma diferente. De hecho, en el campo de la espiritualidad y de la psicología transpersonal, cuando sueñas con una persona que ya está en la otra vida, es porque ellos vienen a verte físicamente, ya no están a tu lado, pero sí en espíritu. Y a veces se hacen presentes en tus sueños, tal vez con un abrazo, una sonrisa o un saludo, vienen a decirte que no te olvidas, que te siguen cuidando. Pero lo más importante es que te siguen amando. Y así, que no te despiertes triste porque ya no están. Agradece que vinieron a visitarte y a expresarte su amor. Me ha pasado con personas que dicen, pues yo no he soñado nunca con... Y digo, pues hoy estamos hablando mucho de tu madre, así que vas a soñar con tu madre. Al poco tiempo me dice que soñé con mi madre, porque es que la mente es muy poderosa también, que lo que se queda ahí en el subconsciente lo saca en el inconsciente, en el consciente, después con el sueño. Por otra parte, también sucede en el caso contrario, muchas veces que al tener una pesadilla siempre queda una huella de una sensación amarga sobre la mente, y es porque los sueños son tan propios que no te dejan indiferente. Después de un sueño, algo te queda cuando lo recuerdas, ¿no? Los sueños pueden ser incluso un escape a una realidad amarga, igual que sucede con un buen libro, un espacio para vivir ciertos asuntos en una dimensión diferente. Y sin duda existe mucha diferencia entre un sueño y un buen libro. Y es que aquello que sueñas no depende de tu voluntad, porque aunque se trabaja también la voluntad en los sueños y se puede conseguir algunos resultados, es verdad que normalmente sueñas lo que quiere tu mente, tu subconsciente, es que es una manera de liberarse. Tal vez por ello un sueño bonito es más mágico también, y todavía, bueno, que te sorprende y que te des cuenta cuando es un sueño bonito, ¿no? Pautas para la interpretación de los sueños. Bueno, pues ya hemos dicho que el significado de los sueños no es una ciencia exacta, por lo que se requiere conocimiento para aprender a interpretarlo. La dificultad que tenemos a la hora de trabajar con los sueños es que su contenido es simbólico y pocas veces explícito, lo que hace que deban ser interpretados para conocer plenamente su significado. Según los manuales de interpretación de los sueños, para interpretar los sueños en psicología se siguen una serie de pautas. Primero, la descripción, lo más detallado posible del sueño que se ha tenido. Y después la generación de asociaciones,
que mediante ella la persona que analiza el sueño lo asocia con todas las ideas que le vienen a la mente, sin censura y hasta que se tiene la sensación de que se ha desvelado el contenido del sueño completo. En la práctica psicológica se utiliza la interpretación de los sueños cuando el paciente les da gran importancia o cuando se produce una pesadilla recurrente que genera un impacto en la vida del paciente. De hecho, para poder interpretarlo, lo primero que se debe hacer es recordarlo, ya que uno de los grandes problemas de los sueños es que sus detalles se olvidan al despertar, y para ello deberemos, antes de dormir, esto es una de las técnicas, esto es cuestión, no sale el primer día, pero yo lo he probado y cuando te trabajas lo sale, es repetir antes de dormir, en el último momento cuando ya estamos casi a punto de cerrar los sueños, es pedirle a nuestro subconsciente recordar los sueños. Parece una tontería. Hay otras técnicas que habla también Jean-Paul Garnier, que es el mundo cuántico, que habla de varios estados, y hay una técnica con un vaso de agua. Pero bueno, no me quiero alargar, pero con un vaso de agua que bebe la mitad y tal, ¿no? Y también es una ayuda para mandarle una orden a tu subconsciente que te recuerde el sueño. Hay varias técnicas. Cuando nos despertamos nos quedaremos en la cama concentrados en los detalles del sueño, para que después escribirlo inmediatamente, sea cual sea el recuerdo que quede de ello. Por eso te recomiendo siempre tener un cuaderno a mano donde apuntarlo, y mientras vamos apuntando vamos recordando más detalles, porque es curioso que cuando tú empiezas a apuntar empieza como a tirar del hilo del sueño y te salen muchos detalles, además detalles que a lo mejor han pasado insignificantes, que son muy importantes, ¿no? Bueno, también hay que decir que esto es bueno también apuntarlo y poner la fecha. Yo suelo poner la fecha porque va viendo la evolución también de tus sueños, sobre todo cuando se repiten. Normalmente se repite el sueño, que hablaremos también de cómo se repite y por qué se repite. Eso me llama la atención. Pero sí, esto lo hablaremos ahora. Cuando se repite el sueño, vemos que hay variantes en el mismo sueño, que el sueño que se repite va teniendo pequeños variantes, que ahora lo explicaremos. También existen unas terapias que permiten cambiar el curso de los sueños, o sea, manipular los sueños, ¿no? Esto se hizo en los años 90, se llama terapia RIG. Y bueno, las personas, sobre todo en las personas que han tenido un trastorno por estrés, se llama TEC, ¿no? Trastorno por estrés postraumático, un accidente, algo grave, y eso se convierte en pesadilla. Entonces, esta técnica requiere, pues la verdad es que primero consulta, pues necesita como 3 horas para intentar cambiar a la persona, manipular los sueños que tiene, porque esto se convierte incluso en que deja de dormir, porque tiene miedo a padecer esta pesadilla, ¿no? Pero como no quiero alargarme con esto, porque es una terapia que es larga, pero que se puede conseguir también, modificar los elementos de la pesadilla de la persona, y el objetivo es eso, que las imágenes se vayan disolviendo, ¿no? Y eso es una técnica también del sueño. Se puede hacer también en terapia grupal, bueno, ya entramos en esto que tú me has preguntado, pues eso me apasiona. Claro. El significado de los sueños recurrentes. ¿Qué es lo de los recurrentes? Pues los sueños, pues eso son una interpretación que hace nuestro cerebro, tanto de nuestro mundo consciente, es decir, la realidad que vivimos y la que nos enfrentamos día a día, y como de nuestro mundo inconsciente, lo que incluye nuestros deseos, manifestaciones, o los miedos, o las esperanzas, etcétera, etcétera. Bueno, pues existe eso, una serie de sueños que son comunes a nosotros. Bueno, lo voy a ampliar, pero primero voy a poner unos sueños que son comunes y después hablo de esto. Uh-huh. El soñar con la muerte es un sueño muy común. Aunque solemos interpretar ese sueño como algo negativo, lo que está expresando nuestro cerebro es un deseo de cambio, sobre todo cuando soñamos con la propia muerte. En este caso queremos cambiar algún área de nuestra vida porque no estamos satisfechos con ella. Y es un sueño que sueña el 48% de la población, aunque digan que no sueña. El soñar que te cae, otro sueño que es muy recurrente. Caer en caída libre hacia el abismo es un sueño tan angustioso que suele sobresaltarnos, hasta el punto que despertamos e incluso podemos notar cómo nuestro cuerpo salta para evitar la caída. Se trata de un sueño que se produce habitualmente cuando nos estamos durmiendo, y según los expertos está relacionado con la relajación que se produce en nuestro músculo antes de entrar en la fase profunda del sueño REM, de la fase REM.
Parece tratarse de un recurso que nuestro cerebro desarrolló cuando vivíamos en estado salvaje. También hay una teoría sobre esto, que como en sueño algunas veces hacemos viajes astrales también, sí. Pues cuando tú sabes que cuando hacemos un viaje astral es como si tu cuerpo, tu espíritu se desplazara y se queda como un hilito que te acompaña a tu cuerpo, que está ahí en la cama. Las personas que han hecho viajes astrales lo dicen así. Pues cuando tú te caes es como si ese acoplamiento del cuerpo con el alma o el espíritu pegara un brinco. Esa es otra teoría, ¿sabes? Bueno, otro sueño que también suele soñar muchas personas, el significado de soñar que vuelas. Soñar con volar es bastante común. Lo curioso es que tiene diferentes significados, desde el deseo de cumplir aspiraciones hasta tener varias inseguridades. Quizás estás pasando por un momento de tu vida en que te sientes presionado, puede ser las consecuencias en que te encantaría alzar el vuelo e irte de un lugar lejano para perderte y olvidarte de todo. Y también podrías señalar el deseo de ser independiente, ¿no? Este tipo de sueños suele estar relacionado con el deseo de sentir libertad en la vida, no significando necesariamente que estés atrapado, sino más bien relacionado con la necesidad de vivir experiencias nuevas y buscar felicidad y nuevos horizontes, ¿no? Soñar con serpiente, que eso también hay muchas personas, yo no he soñado nunca con serpiente, pero bueno, pues según la teoría, esta sí teoría un poco de Freud, ¿no? Dice que según la teoría de la interpretación de los sueños, soñar con serpiente, otros elementos alargados puede tener relación con el impulso sexual reprimido y satisfecho. Esto más de Freud. Pero bueno, es verdad que existen distintos tipos de serpientes y también se debe tener en cuenta las acciones o emociones que aparecen en el sueño. No solamente la serpiente. También soñar con serpiente puede representar una amenaza o un peligro en tu vida, pero también podría simbolizar una época de transformación y renovación personal. Me podría alargar mucho más con lo de la serpiente, pero bueno, todo lo que sale objeto alargado lo simula con la sexualidad. Pero bueno, soñar que está embarazada. Ni tú ni yo vamos a soñar que estamos embarazados, pero las mujeres pueden soñar esto bastante, ¿no? Y depende de muchos factores, porque puede ser a grandes rasgos soñar con un embarazo propio, puede guardar relación con el deseo de ser madre o el deseo de hacer grandes cambios en tu vida, no solamente el hecho de ser madre, y alcanzar nuevas metas o iniciar nuevos proyectos. El embarazo es una maternidad y un nacimiento de cosas nuevas. Otra cosa que hay gente que también soña que se te caen los dientes. Que hay personas que han soñado. Esto me lo han contado muchas veces. Uno de los detalles más frecuentes, soñar que se te caen los dientes, se relaciona con la inseguridad, la fragilidad, los miedos y las inquietudes. Sin embargo, su interpretación puede variar en función de las circunstancias del sueño, como siempre, y dependiendo además, porque cada diente tiene un simbolismo, ¿sabes, Isra? Pero nos podemos alargar mucho. Bueno, soñar también se sueña con gatos, que bueno, los gatos están relacionados con la intuición y la confianza, ¿no? Soñar con tu exnovia. ¿Quién no ha tenido un sueño con tu novia, con tu exnovio, no? Pues la importancia del significado de los sueños está condicionada por la propia subjetividad. Es decir, mientras que cuando una persona sueña con su ex, se queda pensativa sobre aquello que puede significar este dato. Por el contrario, otras muchas nos dan una mayor trascendencia que lo hace anecdótico, ¿no? Es decir, es un error creer a modo de causa y efecto que porque una persona ha soñado con su ex sigue enamorado. No tiene por qué. Igual es que te queda algo pendiente con esa persona. Y estoy abreviando porque nos queda muy poquito tiempo. Hombre, pero nos quedan y quiero, pues entonces me voy. Tranquilamente 6-7 minutos. Entonces me da tiempo, porque quería hablarte de los sueños recurrentes que te ha llamado a ti la atención, ¿no? Porque sí, porque eso sí lo he tenido yo. Sí. O sea, un mismo sueño una y otra vez durante X tiempo, no entiendo por qué, y a lo mejor no eran todas las noches seguidas, sino y se repetía el sueño. Sí, pues de eso vamos a hablar. Es que además, si te das cuenta, cuando tú has soñado con los sueños repetitivos, siempre hay un cambio. Te voy a poner un ejemplo que me pasó a mí. Yo estaba en una casa, que no sé qué casa era, pero parecía que era mía, que eso es otra cosa que en los sueños
lugares que no conoce, personas que no conoce, también sueñas con gente que no conoce. Bueno, están ahí grabados en tu subconsciente. La habrás visto por la calle y sin darte cuenta se te ha quedado grabado. Pues los sueños, y yo iba soñando de que había mucha gente y a mí me estorbaba tanta gente. Bueno, pues otra vez soñé, era por un tema personal que lo tengo ya, pero no me quiero alargar. Pero otro, en el mismo sueño, pero la gente ya no estaba dentro de esa casa, que yo llegaba a la casa y estaba llena, sino que estaban esperándome en la puerta. Madre. Y así fue cambiando el sueño hasta que me di cuenta de que mi subconsciente me quería decir algo que yo no me daba cuenta, pero siempre con pequeños detalles. Poco a poco sería que me iba dando cuenta, ¿no? Bueno, pues seguramente eso, el significado de los sueños recurrentes. Seguramente has tenido un sueño que se repite una y otra vez. Y unas veces es un sueño en el que todos los detalles te resultan familiares, los hechos, los lugares en los que se identifica es exactamente como tú lo conoces, pero otras veces, como he dicho, ni tienes ni idea ni parece tu casa, pero no es tu casa. O tú crees que estás en un pueblo mentalmente, que también me ha pasado que soñaba con un pueblo, pero no era ese pueblo. Uh-huh. Era una mezcla de imágenes de mi vida, ¿no? De sitios donde he estado. Y yo digo, no, es este pueblo, ¿no? Y no voy a decir pueblo concreto porque me van a pillar, pero sí, he soñado con algún pueblo que me ha traído a mí muchas circunstancias y yo digo, estoy en el pueblo, pero no es el pueblo. Fíjate qué cosa más. Bueno, ¿por qué los sueños se repiten? Pues la frecuencia con la que se repite puede variar, como tú has dicho antes. Pues puede ser que sueñe todos los días, que normalmente no es todos los días, que tarde una semana, que tarde un mes. Pero el sueño se repite, que es lo que te llama a ti la atención, ¿no? Y lo que le llama a mucha gente la atención. A veces estos sueños son positivos y nos hacen sentir bien, pero en la mayoría de las ocasiones los sueños que se repiten no son positivos, son pesadillas, porque te causan angustia. Yo sentía angustia cuando un sueño, por ejemplo, un sueño recurrente es que te pierdes. Y dices tú, pero bueno, si yo dejo el coche aparcado aquí, o me meto por un sitio como me pasó a mí una vez, me metía en una iglesia y cuando salía aquello era diferente, entraba por otra puerta y me perdía, ¿no? Bueno, pues todo eso, y sentía angustia, y en esos sueños veía gente conocida, gente que no conocía y que le preguntaba, que veía la cara, pero que no la he visto en mi vida. Bueno, sí la habré visto, pero la he visto en otra vida, ¿no? O en otra vida, o que he pasado por un sitio, se me ha quedado como una fotografía, ¿no? Que se cruza alguien y se te queda grabado, pero bueno, no lo conocía, no sé. Bueno, pues la recurrencia del sueño se debe a que nuestro inconsciente quiere que prestemos atención a ese conflicto para así solucionarlo. Seguramente porque nos está limitando en nuestra vida diaria o nos está acarreando un sufrimiento extra. Cada sueño tiene también su significado, aunque se recurra. ¿Qué significa? Que para saber que nos está diciendo el sueño, lo primero que deberemos recordar es que nuestro inconsciente se comunica con símbolos. Y puede que el conflicto no sea con quien aparece en el sueño o en el lugar donde se desarrolla. Nos debemos concentrar en los símbolos que hay en el sueño, en las emociones, de cómo vives esa emoción, si te sientes angustiado, si estás a gusto. Normalmente los sueños recurrentes casi siempre nos angustian un poco. Bueno, para eso, para intentar interpretarlo sin pensar demasiado en el sueño en general, sino concentrándonos mucho en los detalles y también buscar nuestra parte intuitiva del sueño, porque sin darnos cuenta muchas veces, claro, si lo que yo siento con el sueño, yo muchas veces le pregunto, ¿y tú qué sentiste cuando soñaste? Y te dice, yo mucha angustia, o yo, ahora que caigo, estuve hablando con no sé quién, y se queda ahí en la mente, ¿eh? Bueno, una pregunta que se hace mucho la gente también, Isra. ¿Soñamos en color o en blanco y negro? Claro, esta parte es importante, ¿eh? Es curioso porque la mayoría tenemos dificultades para recordar lo que hemos soñado. Ya sabemos que cuando nos despertamos seguramente nos resultará muy complicado responder a las preguntas estas, ¿no? Pero ni siquiera cuando las imágenes están muy vividas en la memoria podemos responder con toda seguridad. Porque podemos preguntarnos si de forma habitual soñamos en blanco y negro o en color. A mediados Freud preguntaba a sus pacientes si soñaban en colores o en blanco y negro.
Y él, al final, la mayoría de las personas soñaba en color. Claro. Yo he soñado muchas veces en blanco y negro. Yo no, que yo recuerde, no. Yo he soñado muchas veces. Ahora sí que sí, llegamos ya... Ya llegamos. Bueno, pues mira, los colores también significan, y ya con esto termino. El azul, que si soñamos con colores azules, en el sueño no es que todo sea azul, sino que, por ejemplo, si yo me quedo grabado con la camiseta tan chula que lleva mi amigo Israel de Chicago Bulls, que es roja, pues me llama la atención el rojo en esta sala, ¿no? Y así todo. El amarillo cuando nos transmite confianza, el blanco nos indica dignos de confianza, y así todos los colores tienen su significado. Y una frasecita que me ha gustado mucho de Mario Benedetti para terminar: 5 minutos bastan para soñar toda una vida. Así de relativo es el tiempo, porque el sueño no se sabe el tiempo que dura. No tiene tiempo. No tiene tiempo. Jesús Molina, muchas gracias. Un abrazo y hasta la próxima semana. Mira, esta te la dedico, esta canción con la que nos vamos. Se llama Son Sueños, del Canto del Loco. Hombre, fenomenal. Un abrazote, Jesús. Hasta la semana que viene, adiós. Hasta la semana que viene.